Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la pareja Nag-Mag. Continuamos con la historia del libro de esta pareja, así que diciendo esto, comenzamos con el video. ¿Jerry no vino contigo?, preguntó Nan. Dijo que no le gustan los hospitales, así que lo dejé dormir en el resort, le respondió Jeff. Entonces, ¿a dónde vas a ir?, preguntó Danny, después de saludar a todos. Voy a ir al restaurante al que fuiste esa noche. Quiero ver qué pasó, dijo Nan, y todos asintieron. Me quedaré con mi amigo. Jonathan se acercó y acarició la cabeza de Mag. Si es un descuido el restaurante, no te enojes con ellos, dijo Mag. Pero si es tu descuido, podría ir completamente sobre ti sin restricciones, ¿verdad? Nan fingió responderle. Mag negó con la cabeza inmediatamente, y Nan empezó a reírse. Nan, On y Kei se fueron juntos. On llamó para decirle al gerente del restaurante que iban a revisar las cámaras de seguridad. Alguien pensará que vamos a atacar el restaurante, On dijo en broma, cuando vio que los guardaespaldas de seguridad de Kei habían venido con ellos. On lo notó desde que fueron a comer y compró gachas para Nan. Por si acaso, dijo Kei, encogiéndose de hombros, pero afortunadamente es fácil hablar con el gerente de la tienda. Aceptó dejar mirar las cámaras de vigilancia en el momento en que Mag ordenaba la mesa. Lo que muestra en el video no se agregó ajo, sin embargo, ni el sartén ni el plato estaban contaminados y tampoco hay ningún servicio incorrecto. Por cierto, ¿dónde comió ajo Mag?, Nan preguntó. Entonces déjame mirar la cámara en la sección de restaurante, en la que se muestra en la que Mag estaba comiendo. El restaurante lo dejó ver y la vista era buena. Entonces On y Kei se giraron para mirarse. Nan apretó los dientes y las venas de sus sienes se hincharon. Nan, cálmate, dijo On, cuando descubrieron por qué Mag había comido ajo por error. Gracias por mostrarme las cámaras de seguridad. Perdón por hacerle perder el tiempo, le dijo Kei al gerente de la tienda, que estaba parado allí con una expresión confusa en su rostro. Nan se alejó apresuradamente y Kei lo siguió. No es culpa de la tienda, On le dijo al gerente y salió del lugar. Amigo, cálmate. Kei intentó calmar a su amigo. ¿Dónde está ese chico? ¿Dónde se alojan ustedes?, Nan preguntó con voz profunda, cuando descubrió que fue Jerry quien tomó su propia salsa y la puso en el plato de Mag. Necesitas calmarte, de lo contrario vas a eliminar a ese chico con tus propias manos, le dijo Kei en un tono serio, mientras que Nan estaba furioso. Le palpitaba la sien porque tenía los dientes apretados. ¿Y qué derecho tiene él para hacerle esto a Mag? Y si a Mag le hubiera pasado algo más grave, ¿quién se haría responsable? Nan estaba enojado, ahora siente que tiene la cabeza muy caliente. Estaba tan enojado que sus oídos se volvieron ensordecedores. Escúchame, Nan, también estoy enojado con Jerry, pero no hablaremos con ese niño hasta que estés más tranquilo. No estoy protegiendo al chico, pero te estoy protegiendo a ti. ¿Entiendes? On trató de persuadirlo debido a que su estado de ánimo no era el adecuado. Si se encontraba con Jerry, On estaba seguro de que Jerry saldría herido. Nan gritó y caminó de un lado a otro hasta subir al auto. Está bien, te llevaré a hablar con Jerry, pero tengo que hacerle saber a Jeff lo que hizo su primo, porque parece que él no sabe nada, dijo On al verlo. Entonces voy a buscar a ese niño y luego llévalo al hospital. Me llevaré a este tonto. Al menos le dejaré tener una hora para calmarse, le dijo Kei. On asintió antes de que Kei llevara a Nan al auto con sus guardaespaldas. Luego dejó que On condujera otro auto para cumplir con la solicitud de Nan. Al llegar al hospital, Nan dio un paseo sombrío hasta la sala de recuperación de Mag. Kei rápidamente hizo lo mismo. Hubo un fuerte sonido que abrió la puerta, hasta que Mag se sentó en la cama, asustando al amigo de Mag, que estaba sentado en el sofá.
Nan se acercó y miró el rostro de Jeff. La mirada era feroz y luego fingió caminar hacia Jeff, pero Kate rápidamente lo bloqueó y empujó a su amigo. Oye, cálmate, le recordó Kate a su amigo. ¿Qué está pasando? Mac preguntó, sospechando de sus amigos, especialmente de Jeff, porque Nan parecía estar enojado con él. Nunca le enseñaste a tu primo, Nan le gritó a Jeff enojado. Mac inmediatamente se sentó. Estás en el hospital, la gente se va a asustar, le dijo Kay, ya que Nan era poco considerado con el lugar. ¿De qué se trata esto? ¿Por qué estás enojado con Jerry? Jeff preguntó con curiosidad. Tu primo le puso ajo a Mac. Si algo le sucediera a Mac, ¿podrían tú y él asumir la responsabilidad? Le gritó Nan a Jeff nuevamente. Cuando Mac escuchó todo esto, inmediatamente miró a Jeff. ¿Estás loco, mi primo? Preguntó Jeff. Realmente no sabía nada. Las cámaras de seguridad del restaurante captaron todo, dijo Kay, lo que provocó que Jeff se quedara quieto. ¿En serio? Mac le preguntó a su amigo, y los demás quedaron perplejos. Realmente no lo sé. Mac, no lo sabía, dijo Jeff, con la voz tensa. Nan se quedó allí parado, mirando enojado. Ya se había reprimido mucho. De lo contrario, se habría abalanzado sobre este tal Jeff. Nan, Mac llamó a su amante. Nan caminó gruñendo hacia el lado de la cama. Mac tomó la mano de Nan. Cálmate, cálmate, dijo Mac, apretando ligeramente la mano de su amante. ¿Cómo puedo controlarme? Ese niño te metió en el hospital. ¿No estás enojado con él? Si estuvieras gravemente herido, Nan le preguntó con voz severa. Estoy enojado, pero ¿qué quieres que haga? Mac preguntó cuando se enteró. Admite que está enojado con Jerry, pero está muy avergonzado porque Jerry es el primo de Jeff. Si Jeff lo supiera, Mac no detendría a su amante que le hiciera algo, pero Mac ve la expresión del rostro de Jeff y adivina que su amigo es inocente. No sé nada sobre eso, dijo Jeff. No tienes que hacer nada, lo haré yo mismo, respondió Nan. Los dos hablaron en tailandés. Los amigos de Mac no saben de qué están hablando ellos dos, pero sospechan lo suficiente como para saber que definitivamente se trata de Jerry y Jeff. Nan, no es gran cosa, no estoy grave, dijo Mac. ¿Eres un monje ahora? Dijo Nan. Nan, si mi primo es realmente culpable, también me gustaría disculparme en su nombre, dijo Jeff, en un tono tenso. No necesitas disculparte por tu primo, dijo Nan con dureza. Jeff miró a Mac. Sé que durante todo este viaje mi primo y yo te causamos problemas. Lo siento mucho. Si quieres que haga algo, puedes decírmelo, le dijo Jeff a Mac. Mac miró a su amigo y dejó escapar un profundo suspiro. Honestamente, estoy nervioso en este momento. Me siento perdido y abrumado, respondió Mac. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye, bye.